Esta es una coproducción con La Podcastera, Lima, Perú. Ahora sí. ¿Tú me dices si te sientes lista? ¿Te sientes lista? Todavía no. Ya, ahora sí. Ok. Ya está. Episodio 7 de la temporada 1 de Fondo y Forma con la doctora Leila en 3, 2. Bienvenidas a todas las personas a otro jueves de Fondo y Forma. Yo soy su host, Claudia Guerrero, y el día de hoy estoy emocionada, como siempre lo digo, pero realmente estoy emocionada porque es un tema que surgió por uno de ustedes, de una de las preguntas que realicé en Instagram sobre qué temas querían que conversáramos en el podcast. Entonces, el tema de hoy es el primer tema, si no me equivoco, que vamos a conversar sobre salud mental. Entonces, es un tema muy de responsabilidad, al menos ese es el enfoque que le estoy dando, por lo que tenemos a nuestra invitada del día de hoy, que es médico psiquiatra y psicoterapeuta, es la doctora Leila Laos Mejía. ¿Cómo estás, Leila? Un gusto tenerte acá. Muchas gracias por la invitación, el gusto es mío. Entonces, el tema que sugirió uno de nuestros seguidores, que para así revelar es el primer seguidor que no es familiar, no es amigo mío, entonces es el primer así seguidor como netamente de Fondo y Forma Podcast, fue sobre el estrés y la ansiedad. Entonces yo quería como que llevarlo a la pregunta de, ¿puedo autorregular el estrés y la ansiedad en mi vida? Entonces, para empezar a desmenuzar y desentrañar esta pregunta, me parece que es importante como que empezar con estos conceptos, ¿no? Uno, ¿qué es el estrés y qué es la ansiedad? Bueno, el estrés en un término coloquial, por así decirlo, muchas veces cuando decimos, ay, me siento estresada, estresado, nos referimos a que estamos pasando por un momento abrumador y por lo general acompañado de emociones desagradables, ¿no? Pero en realidad, ¿qué es el estrés? El estrés es la respuesta de nuestro organismo ante situaciones que nosotros podemos considerar como amenazantes o no. En realidad, cuando yo estoy estresada, por ejemplo, significa que mi organismo está reaccionando, se está activando ante ciertas circunstancias y factores. Por ejemplo, ¿a qué llamamos nosotros estresores? Estresores son aquellos factores ambientales o psicosociales que nosotros podemos considerar como que es una amenaza o es un desafío, ¿no? Entonces ahí se activa la respuesta del estrés del organismo. Y es por eso, no sé si te ha sucedido a ti, a mí me sucede que cuando uno está estresado, pues puede empezar a sentir dolores de cabeza, dolores musculares, tal vez aumento de la frecuencia cardíaca cuando ya es un estrés muy grande. Y esto es porque se activa este sistema del organismo, ¿no? El sistema del estrés. Y con respecto a la ansiedad. La ansiedad se puede decir que es una respuesta adaptativa del sistema del estrés. Por ejemplo, como te estaba comentando antes de grabar, ¿no? El que yo haya venido acá al post, para mí puede haber resultado con este podcast estresante, un factor estresante. Pero no significa que eso sea malo, porque muchas veces cuando decimos estrés, ay, el estrés es malo, factor estresante es igual a malo. No, hay un estrés bueno y un estrés malo. ¿Cuándo yo puedo decir que un estrés es bueno? También llamado, en la medicina le decimos eustrés. Por ejemplo, cuando yo afronto una situación en la cual yo siento que puedo tener cierto control en aquella situación. Puedo tener cierto manejo de la situación y que siento que tengo las capacidades para enfrentar determinada situación. Por ejemplo, venir acá a grabar fue para mí un factor estresante positivo, porque considero que tengo cierto control en la situación y que podía realizar acciones para tener un mayor control, como por ejemplo repasar algunas cosas, informarme un poco más en otras áreas, etc. Entonces, ese es un estrés positivo.
Pero tenemos el estrés negativo, llamado también distrés, y es a lo que tal vez la mayoría de nosotros nos referimos cuando decimos, ay, estoy estresada, ¿no? Es aquel evento en el cual ha sucedido en contra de nuestra voluntad. Nosotros no hemos querido pasar por este evento, por esta situación, pero que ya sucedió y que nos vemos obligados a afrontar, ¿no? Un estresor negativo, por ejemplo, puede ser que yo esté en un trabajo con mucha carga laboral, ¿no? Con un jefe que tal vez me esté agobiando, dejando trabajo extra, ¿no? Entonces, en el estrés negativo o distrés, la sensación de controlabilidad que tenía en el estrés positivo, en el cual yo decía, puedo controlar la situación, no existe o es mínimo. Por ejemplo, en el caso de este jefe que me abruma, que me sobrecarga de trabajo, yo no puedo controlar la conducta del jefe, yo no puedo controlar lo que la otra persona puede hacer hacia mí, hacia la carga que me pone. Entonces es ahí donde puedo decir que es un estrés negativo, ¿no? Entonces, hay tanto el estrés positivo, el estrés negativo. No todo estrés es malo. Ok, entonces hemos entendido que el estrés, uno, que en realidad no es negativo, ¿no? Puede también, con preparación sobre cierto tema, puede ser como un reto que podemos como que atravesar y ser positivo. Pero si no estamos como preparados para esa situación, puede ser negativo. Esa es la forma en la que nosotros vemos. Ok. Y me decías que la ansiedad entonces no necesariamente va acompañado del estrés, o sí va acompañado del estrés la ansiedad. O sea, ¿cuál es el concepto o la definición? ¿Son iguales? ¿Son diferentes? La ansiedad es una respuesta adaptativa cuando yo estoy enfrentando una situación estresante. Por ejemplo, otra vez este podcast, Sí. ¿no? Me presentaste la idea, acepté, para mí fue un estresor positivo, pero a la par me dio un poco de ansiedad, porque ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es cuando yo percibo un evento, principalmente a futuro, ¿no? De que puede resultar en cierta amenaza. Es más que todo una interpretación de lo que yo doy de cierto evento, que puede ser peligroso para mí o no. No hablo de peligroso en que necesariamente que va a afectar mi integridad física, sino también mi estado emocional o psicológico, ¿no? Entonces la ansiedad se puede definir como aquella emoción que aparece, pero ante una interpretación de una amenaza futura percibida. En cambio, el miedo aparece cuando cuando yo interpreto una amenaza inminente. Por ejemplo, ahorita tú y yo estamos hablando, imagínate que entra una persona encapuchada. Las dos vamos a sentir miedo, porque lo interpretamos como una amenaza inminente. Está pasando ahora, ha entrado esta persona encapuchada. Ansiedad, ¿qué sería? Que, por ejemplo, tú tengas que pasar una entrevista muy importante de acá a 2, 3 días. Tal vez eso te produce un poco de miedo, pero en realidad, como es a futuro, esa es una ansiedad, ¿no? Esa es la ansiedad. Entonces siempre en la ansiedad va a ser sobre un temor, pero a futuro. A futuro. Y entiendo que ese temor, miedo, no necesariamente puede ser real, puede ser uno que imaginamos, ¿no? Como que alguna vez vaya a pasar un terremoto. O sea, puede pasar de acá a 2 días, 2 meses, o tal vez de acá a 10 años. Eso no lo sabemos, pero es a futuro. Y es un temor que puede estar o no fundamentado, ¿no? Y luego también entiendo de temores que nos creamos, ¿no? Como que nosotros mismos, que puede ser algo más de relaciones con otras personas, como tengo temor de que mi pareja algún día como que me sea infiel, o tengo temor que mis amigos me traicionen, ¿no? Es un temor a futuro que no sabemos que pueda pasar, o que sí o que no. Entonces eso también, que son temores a futuros que no necesariamente son reales, en base a nuestras inseguridades internas, entiendo que también pueden como generar esta ansiedad en nosotros mismos, ¿verdad? Sí, esto puede generar ansiedad. Ahora, la ansiedad en sí no es mala. Es decir, todas las emociones tienen una función, ¿no? Y la ansiedad, el miedo, la ansiedad ha servido a la humanidad, al ser humano, a sobrevivir. Imagínate que el ser humano desde tiempos primogenios no haya experimentado miedo. Claro. ¿Qué crees que hubiera pasado si estamos ante un animal feroz en esos tiempos y yo no experimentaba miedo? Probablemente me quedaba
sin hacer nada, probablemente me comía, moría. Claro. En cambio, el miedo hacía que yo me fuera a proteger, escapara. Entonces, el miedo y la ansiedad son útiles, son funcionales, ¿no? Te preparan ante una amenaza posible, ¿no? Ok. El problema es cuando esta amenaza que percibimos no es una amenaza, como tú mencionas, certera, o tal vez es una amenaza inminente, ¿no? Entonces puedo yo empezar a experimentar ansiedad porque mi pensamiento estoy pensando, por ejemplo, mañana me va a atropellar un auto probablemente, Claro. ¿no? Entonces son suposiciones futuras, pero que yo asumo como que sí o sí va a pasar o que tiene una alta probabilidad de que suceda. Y eso lo interpreto como algo amenazante y me produce ansiedad, ¿no? Claro, entonces sí, porque de lo que comentabas, siento que se podría ver de dos formas, ¿no? En el tema de la ansiedad, que es sobre un temor a futuro, ya sea cierto o no cierto, lo podemos enfocar de repente, por ejemplo, ¿no? Si tenemos una ansiedad a que probablemente, como a cada 2 días, un carro me atropelle o que mis amigos me dejen, por ejemplo, me imagino que si una persona que ha desarrollado sus capacidades y es como emocionalmente responsable, como que podría decir, bueno, podría como prepararme en el tema del carro, no que me atropelle, entonces voy a ser más cuidadoso o cuidadosa y cada vez que vaya por la calle, por la vereda y por la pista voy a estar como que atenta o atento a las señales del semáforo, ¿no? A ver cuando pasa un carro, ¿no? O en el tema de los amigos, entonces puedo como construir lazos fuertes con las personas y si por A, B o C, como que motivo, me dejan de hablar o ya no se juntan conmigo o qué sé yo, si yo sé que actué de una buena manera, ¿no? Eso ya no es como responsabilidad mía tal vez, sino de la otra persona. Pero siento eso es, si lo enfocamos tal vez de un lado como positivo de la preparación, sea que nos pase o que no. Pero si nos limita, ¿no? Si es que nos pone en una perspectiva de no, entonces nunca más voy a tener amigos o me van a atropellar y voy a perder una pierna o fallezco, ¿no? Entonces es como un miedo que se prolonga en el tiempo, ¿no? Y hace que nos limite en nuestras acciones y en nuestra vida diaria. Entonces ahí entiendo que sería como mal enfocado esa ansiedad, que aparte que es de un riesgo que no es inminente, ¿no? Que no nos han dicho de acá a 2 días va a pasar tal cosa, sí o sí, ¿no? Entonces también puede verse desde esa perspectiva o no podría verse así. Sí, mira, como te mencionaba, la ansiedad en sí no es mala, cumple una función. El problema empieza cuando empieza a ser prolongada en el tiempo y ante supuestos acontecimientos que yo asumo que tienen una alta probabilidad de que suceda. Pero cuando la ansiedad empieza, como tú has estado dando ejemplos, a interferir con tu vida cotidiana, por ejemplo, ya dejo de salir a la calle, ya voy a dejar de tener amistades para evitar que estos temores, estos supuestos hechos acontezcan, pues cuando interfiere en tu vida cotidiana ya probablemente estemos hablando de un cuadro clínico de salud mental relacionado a trastornos de ansiedad, ¿no? Entonces, una cosa es que yo me sienta ansiosa ante situaciones ocasionales y otra cosa es que mi ansiedad esté perdurando durante el tiempo, que sea muy continuo y que esté interfiriendo en mi vida cotidiana. Ahí probablemente ya necesite acudir a un profesional de la salud mental. Claro, porque a veces cuando tenemos como miedos, ¿no? Y decimos, no, como que me siento como que muy nerviosa, ¿no? Anteriormente yo no había sentido esto. Tal vez tenga como que ansiedad. A veces como que siento que en la vida cotidiana como diagnosticamos, ya sea a otras personas o a nosotros mismos, sin tener los conocimientos tal vez, ¿no? De qué significa tal figura y cómo lo relativizamos, ¿no? O lo banalizamos. Entonces sí hay que tener como que cuidado de cuándo, si es algo como clínico, como mencionas, y cuándo es algo que tal vez se puede manejar, ¿no? Porque no implica rasgos como limitantes en nuestro actuar, ¿no? Pero entonces ahora que ya tenemos estas dos figuras ya,
qué es el estrés y qué es la ansiedad, y si bien ambas no son necesariamente negativas, ¿no? Eh, entonces, respondiendo a la pregunta, ¿sí se puede autorregular el estrés y la ansiedad? Mira, cuando experimentamos ansiedad y cuando nuestro cuerpo reacciona, o sea, cuando experimentamos estrés, podemos realizar ciertas actividades que regulen tanto el sistema del estrés y por lo tanto también puedan regular mi sensación de ansiedad. Vamos a hablar un poquito de acá de a qué me refiero exactamente. Cuando hablamos del estrés nos referimos a cómo reacciona nuestro cuerpo. Entonces tenemos un sistema del estrés. Ese es el eje hipotálamo pituitario suprarrenal, ¿no? Okay. Entonces este sistema del estrés lo que hace es liberar adrenalina y cortisol cuando estamos estresados. No sé si has escuchado del cortisol, creo que todos lo hemos escuchado. Entonces, cuando nosotros estamos ante una situación de estrés y este sistema responde, esta adrenalina y este cortisol funciona en nuestro organismo, por ejemplo, aumenta el nivel de glucosa en sangre, aumenta nuestra frecuencia cardíaca, nuestra frecuencia respiratoria, agudiza nuestra visión y nuestros oídos, tensan nuestros músculos, ¿no? Claro, porque sentimos que estamos en una situación de peligro, ¿no? Y todas esas herramientas, ¿no? Como la visualización, que escuchemos mejor, es para saber a dónde podemos como escapar o huir, ¿verdad? Exacto. Entonces, ese es el sistema del estrés. Pero imagínate, ese es ante un estrés agudo. Cuando tú, por ejemplo, lo que te puse, entra alguien enmascarado, se activa el sistema del estrés y nos ponemos tensas, estamos más atentos. Pero imagínate que experimentemos estrés crónico, que es lo que pasa habitualmente cuando tenemos ansiedad. ¿Qué es un estrés crónico? Es cuando estamos ante factores estresantes con mucho tiempo. Por ejemplo, imagínate a un niño que vive en una familia donde el padre es alcohólico o lo maltratan, lo golpean. Entonces, ese sistema del estrés se activa no de la misma intensidad de que ante un estrés así agudo, inminente, pero se activa a un nivel bajito, pero continuo. Entonces, tu organismo va a estar nadando en hormonas del estrés, ¿no? Cuando es un estrés agudo, tu ciclo del estrés se activa, pero luego se elimina el factor estresante y vuelves a la normalidad. Pero en estrés crónico o en cuadros que por lo general dan los cuadros de ansiedad, pues estás nadando, como te mencioné hace un momento, en hormonas del estrés. Y esto causa daños en el organismo, causa inflamación, el sistema inmunitario, por así decirlo, se deprime. Por eso es que muchas veces cuando estamos estresados es más fácil que cojamos un resfrío o tengamos alguna, o si ya tengo un cuadro de salud física, por ejemplo, psoriasis, cuando estoy estresada se activa, ¿no? Porque el sistema inmune baja, ¿no? También se altera el sistema gastrointestinal, ¿no? El cardiovascular, el metabólico, se alteran las hormonas tiroideas. Entonces, es por esto muy importante que tomemos en cuenta, ¿no? Cuando estamos en una situación de estrés crónico, tomar acciones para disminuir o regular esta activación fisiológica que tiene nuestro organismo, ¿no? Es por eso que te decía a tu pregunta, ¿podemos gestionar nuestro estrés, nuestra ansiedad? Sí podemos hacerlo actuando sobre el sistema del estrés, ¿no? Por ejemplo, uno de los sistemas que se activa cuando yo estoy estresada o ansiosa es el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático se encarga también de activar este sistema del estrés que te mencioné hace un momento, libera todas estas hormonas, genera todas estas molestias en el cuerpo, pero afortunadamente nuestro organismo tiene otro sistema que se llama el sistema nervioso parasimpático, que ese podría decir el opuesto al simpático. Mientras el simpático, yo uso esta memotecnia, ¿no? Cuando tú ves a una persona simpática que te gusta, guapa, no te activa, te sonrojas. Claro. Entonces, el parasimpático hace lo opuesto. Baja tu frecuencia cardíaca, baja tu frecuencia respiratoria, te relaja tus músculos, o sea, no te quita un poco del estado alerta,
Entonces, una de las cosas que podemos hacer es hacer actividades que activen el sistema nervioso parasimpático. ¿Y cuáles algunas de esas? La respiración. Yo creo que a muchos, no sé si muchos de los terapeutas y los psicólogos nos dicen, Sí. ¿no? Practica respiración, haz mindfulness, y Sí. tiene su base científica, porque activa el sistema nervioso parasimpático. Entonces así vas durmiendo, no lo duermes, pero disminuyes esa hiperactividad de tu sistema del estrés cuando está activado crónicamente, ¿no? Otra cosa que podemos hacer aparte de la respiración es, por ejemplo, hacer actividades agradables, ¿no? Acariciar a tu mascota, recibir un abrazo, el rodearte de las personas que tú más quieres. También es importante disminuir factores de vulnerabilidad, como te mencionaba hace un momento, dormir a tus horas, comer a tus horas, ¿no? Entonces sí podemos hacerlo desde un punto de vista fisiológico, ¿no? Ok, entonces en el tema de los hábitos, ¿no? Que veo que es lo que pareciera ser para un tema como de practicidad en la vida diaria, ¿no? Eso como que ayudaría a disminuir todas estas alertas que recibimos por el estrés y por la ansiedad, ¿no? Sin embargo, sí puede haber un momento en el que este estrés o esta ansiedad, ¿no? Ya dependiendo de cada caso en específico, que sí pueda llevarnos a que por más que respiremos, por más que hagamos las actividades que nos gusta, igual seguimos estando con estas reacciones que también, como explicabas, o las consecuencias del estrés no es solo tal vez pensamientos como intrusivos, ¿no? O con temor o con angustia, sino también reacciones físicas, ¿no? De repente no podemos como que dormir, ¿no? Nos da como insomnio o desregulación cuando vamos al baño, ¿no? No tenemos apetito, también puede ser. Entonces tenemos también reacciones físicas, ¿no? Entonces, si es que estas reacciones tanto físicas o emocionales ya es algo que por más que hagamos ejercicio, que hagamos deporte, que respiremos o que hagamos las actividades que nos gusta, igual siguen de manera alargada en nuestra vida, ahí sí ya tendríamos que acudir a un especialista, ¿verdad? Sí, exacto. Cuando vemos que nuestros recursos, por más que los apliquemos, no están funcionando y esto empieza a interferir con nuestra vida cotidiana, acudir a un profesional de la salud mental. Ante las características que tú has mencionado, lo ideal sería acudir, por ejemplo, a un psiquiatra. Como te explicaba antes de grabar, la medicación que nosotros damos, sea la medicación, por lo general en trastornos de ansiedad, por lo general damos antidepresivos, a veces para ayudarnos benzodiazepinas, pero los medicamentos que damos actúan también en este eje de respuesta al estrés. Es por eso que, aparte que en otras áreas, ¿no? del cuerpo y del cerebro, pero es por eso que también disminuye la sintomatología, ¿no? Cuando una persona está muy ansiosa o tiene ataques de pánico, los ataques de pánico son la activación de este sistema del estrés constantemente, es por eso que cuando alguien experimenta un ataque de pánico, la persona siente realmente que, te dicen ellos, ¿no? Siento que voy a perder, siento que voy a morir, que voy a perder la cordura, ¿no? Porque es la respuesta lucha o huida que experimentan así abruptamente. Sí, veo que las bases tanto de la ansiedad, del estrés, del pánico, como mencionabas, es el temor, miedo, ¿no? Es esa emoción, sentimiento como que parte, ¿no? Que si decías que la ansiedad es a futuro, ¿no? Y que el estrés sí es algo que nos está pasando como que en este momento, ¿no? Tú has mencionado ahora reciente el tema del pánico. ¿El pánico en qué se diferencia con el estrés y con la ansiedad? El estrés es la reacción del cuerpo, del organismo ante eventos estresantes. O sea, el estrés es cómo tu cuerpo está reaccionando. El pánico se podría decir en términos, si estamos relacionándolo con el estrés, es la activación del sistema de lucha-huida. El pánico, en términos generales, ¿cómo se siente en la persona? La persona experimenta una sensación de muerte inminente, siente que va a morir. ¿Por qué? Porque empiezan las taquicardias intensamente, empieza a faltarle la sensación de falta de aire, tensión muscular, mareos. Y este pánico, ¿por qué la persona experimenta estos síntomas físicos?
Porque se activa el sistema, la respuesta de lucha-huida, que es parte del mecanismo del estrés, ¿no? Entonces, el estrés es cómo reacciona tu cuerpo, el pánico es resultado de cuando se activa el sistema del estrés, pero la parte de la lucha-huida, ¿no? Claro, porque entiendo que tu mente piensa que estás en inminente peligro, entonces tiene que luchar para salir de esa situación que lo pone en incomodidad, pero que es a tal punto que piensa que va a perder su propia vida, ¿no? Entonces como que asumo que lucha mentalmente con todas sus fuerzas y por eso que se desborda, ¿no? Y hay estos ataques de pánico, que entiendo que también hay ataques de ansiedad, que últimamente he escuchado en varias personas y es más común tal vez de lo que se podría pensar. En realidad no hay una definición en los libros de psiquiatría que te digan ataque de ansiedad y ataque de pánico. Lo que sí está definido es el ataque de pánico, las características que te mencioné. Cuando las personas se refieren, me dio un ataque de ansiedad, probablemente se están refiriendo a los síntomas también físicos que experimentan cuando se activa el sistema del estrés, pero con un tiempo más prolongado, pero de menor intensidad que cuando experimentas un ataque de pánico. Por ejemplo, que yo a veces las personas, porque muchos consultantes me han dicho, doctora, tengo ataques de ansiedad. Sí. Y cuando tú evalúas, lo que experimentan es, tengo la sensación de ansiedad, tengo muchos pensamientos de amenazas futuras, me palpita un poco el corazón, pero no es tan intenso como el pánico, y el pánico es breve, te dura minutos nada más. En cambio, cuando la mayoría de las personas se refieren, tengo un ataque de ansiedad, es más prolongado, se duran unos 5 minutos o es un periodo más largo de tiempo donde están como que en estado de alerta continua ante estos pensamientos futuros de amenaza, ¿no? Que interpretan como amenazantes. Ok. Entonces vemos que esto parte de la mente y de la interpretación que mentalmente damos a lo que nos ocurre, ¿no? Entonces tú decías que el especialista para ver estos temas es el médico psiquiatra, ¿verdad? Entiendo que a veces de manera como que social hay un estigma hacia las personas que van a los psiquiatras, ¿no? Porque piensan, no lamentablemente, que son personas que están como desreguladas, que tienen algún como problema, pero un problema que es muy grave, ¿no? Entonces, incluso, ya no tanto, pero no sé, aquí a 20 años atrás o 40 años atrás, ir al psicólogo también pensaba que era como innecesario, ¿no? Entonces, en realidad, en el tema de la psiquiatría, ¿cuál es la importancia de acudir ante estos especialistas? O sea, ¿cuál es tal vez la solución que nos van a poder dar ante estas circunstancias? Cuando tenemos una persona con un cuadro clínico de un trastorno de ansiedad, el manejo es múltiple, interdisciplinario. ¿Qué quiere decir? Que lo ve el médico psiquiatra, quien da, según la gravedad del cuadro, farmacología para como te mencioné, regular este estado hiperalerta del sistema del estrés, pero también necesitamos la ayuda de un psicoterapeuta, que muchas veces es el psicólogo o puede ser el mismo psiquiatra. ¿Para qué? Para trabajar en el tema de las interpretaciones que tiene la persona ante determinadas situaciones, que es lo que desencadena la respuesta de la amenaza, ¿no? Del estrés. Es por eso que trabaja tanto el médico psiquiatra como el psicoterapeuta. Ahora, muchas veces, no sé si te has preguntado esto, pero es algo que me consultan mis pacientes. Me dicen, ¿por qué yo reacciono así? Si, por ejemplo, tenía un consultante que tenía un hermano, ¿no? Y ante las mismas situaciones, su hermano súper relajado, súper chill, y él ansioso, hiperalerta, ¿no? Porque me da ansiedad si está mi hermano. Sí, y somos hermanos y tenemos los mismos papás, la misma casa, ¿por qué reaccionamos diferente? Entonces esto depende mucho de tu historia de vida de infancia. ¿Cómo así? Nuestro cerebro se termina más o menos de desarrollar hasta alrededor de los 25 años, pero la etapa crítica es en la primera infancia. Entonces, todo lo que te suceda en la primera infancia
puede modificar la arquitectura de tu cerebro. Y si Ok. esa arquitectura se modifica, por lo tanto, va a modificar la funcionalidad de tu cerebro. Entonces, si tenemos a un niño que ha sido expuesto a situaciones adversas en la infancia, ese cerebro va a estar funcionando de forma distinta, ¿no? Puede ser que el área del cerebro que es la que recibe la información y que determina si esto es peligroso o no, o sea, la amígdala, ¿no? Imagínate que venga una información y la amígdala, que como este niño siempre ha estado expuesto a eventos estresantes, estrés crónico, perdón, entonces esta amígdala va a ser más sensible y ante pequeños eventos futuros va a estar muy Claro. más alerta, más alerta, más alerta. Por su experiencia de vida, de ¿no? vida. Ajá, porque esta experiencia de vida modifica la arquitectura cerebral y modifica las funciones que cumplen cada sistema, ¿no? Claro, lo que igual no implica que de repente como por sus antepasados, sus ancestros, no sé, su abuelo, no su bisabuelo, de repente como biológicamente igual ya venía como predispuesto con otras enfermedades, ¿no? O con ciertas como, bueno, no actitudes porque no pensaría que eso se hereda, pero sí cierta como material genético, ¿no? Sí. Que también está parte de los elementos, supondría yo, para analizar a esta persona y por qué se predispone o por qué como que reacciona ante estos eventos. Sí, en realidad, mira, hay algo que nosotros llamamos epigenética, ¿no? Ya. La epigenética, ¿en qué consiste? Es que todos tenemos nuestros genes, ya. Sí. Pero la expresión de cada gen va a estar influenciada según la experiencia de vida de cada persona. Entonces, si yo tengo determinado gen, pero sufro un abuso sexual de niña, o mis padres eran violentos conmigo, entonces va eso a cambiar la expresión del gen y lo que el gen debió expresar, por ejemplo, justo el gen del sistema de respuesta del estrés. Sí. Entonces, justo afecta ese gen. Entonces, mi respuesta al estrés va a ser tal vez, va a estar voy a ser más hiperalerta, ¿no? Va a reaccionar ante pequeños estímulos que otra persona que no ha sufrido lo mismo que yo no va a reaccionar de esa forma, ¿no? Entonces, por eso es muy importante lo que te decía, tus eventos de la infancia. Ahora, la modificación de este gen se puede transmitir a tu otra generación. Por ejemplo, hay estudios que han demostrado que aquellas personas que han sufrido abusos de la infancia, esos cambios genéticos se han transmitido hasta la tercera generación. Por ejemplo, esos estudios te hablan de personas con trastorno de estrés postraumático cuando han sufrido algún abuso sexual o algún otro tipo de evento traumático. Entonces, el cambio epigenético es tan fuerte que esos cambios se transmiten hasta su tercera generación y es por eso que a veces la tercera generación tiene más chance también de sufrir ante eventos mínimos un trastorno de estrés postraumático, ¿no? Entonces, la importancia de escuchar a nuestro cuerpo y a nuestra mente, es decir, de escucharnos en sí de manera como que en todo, ¿no? Nuestra mente, cuerpo, como individuos, para saber, uno, qué cosa es lo que nos pasa, por qué reaccionamos de manera tal vez no tan positiva o no tan favorable. Y luego, en base a estos componentes, cómo reaccionar para solucionar tal vez esos inconvenientes. Entonces, tal vez para verlo de una manera más responsable sería no solo para nosotros tener una vida más placentera, ¿no? Con menos como que disgustos, sino también porque a nuestra descendencia también le va a afectar si es que no nos sanamos. Entonces, no es... a mí me gusta mucho esto de la meditación y hacer yoga. Entonces, no es solo como que sanarnos, o sea, a ver, como que a qué voy, que no es solo como un sentido romántico de te sanas a ti y también a los que vienen, sino que genéticamente, si no te sanas a ti, también puedes pasar todos esos inconvenientes que tú estás, que a ti te están pasando a tu generación. O sea, biológicamente sí, si tú no sanas, puede pasar ese problema a tu generación futura.
Esto es muy complejo porque mira, si me pasa, ahora imagínate, yo de niña sufrí abusos, imagínate. Entonces el cambio epigenético ya está hecho en mí. Yo llevo terapia, pero ese cambio epigenético ya está. Aún así ¿no? luego... Lo que va a hacer la terapia es modificar, sí, algunas estructuras cerebrales y funcionamientos cerebrales, pero el material genético, lamentablemente, pues se sigue heredando. No significa que si yo tengo trastorno de ansiedad o trastorno de estrés postraumático, mi hijo, mi nieta va a tenerlo sí o sí. No, no es así, sino que como que en decirlo, como que Como le está doy predispuesta los o tiquecitos predispuesto. para ganar Claro. no sé, el premio mayor de la ansiedad o del estrés postraumático, ¿no? Entonces, en eso, ¿no? Pero sí llevar terapia, llevar tratamiento farmacológico, sí disminuye mucho la sintomatología porque sí hay evidencia de que tan solo la psicoterapia puede modificar el funcionamiento cerebral, ¿no? Y los fármacos también. Claro, ok. Algo que me pareció muy interesante que dijiste es que el cerebro, ¿no? Se termina de, no sé si la palabra es construir, pero dijiste como que hasta los 25 años, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo 25, entonces toda mi experiencia hasta los 25 años han formado, o sea, han ayudado para que mi cerebro, o sea, sé que no es tan estricto, ¿no? Pero supongamos que a partir de los 26 hasta mi último día de vida, como que funcione en base a esas experiencias que tuve hasta los 25 años. Sí, pero también las experiencias que tengas a partir de los 26 años para adelante también van a tener la capacidad de alterar tu funcionamiento cerebral, pero ya no a la misma intensidad que los primeros años de vida, ¿no? Pero igual pueden afectarlo, o sea, pero ¿para qué es la importancia de que los médicos sepamos esto y los terapeutas? Es distinto que yo tenga un evento traumático a los 5 años, que yo tenga un evento traumático, el mismo evento traumático a los 30 años. El impacto en el cerebro es distinto. Claro, porque entiendo que a los 5 años eres una persona dependiente, ¿no? De adultos, no tienes los conocimientos que a los 30 ya, al menos por tu experiencia o sea, vida ya tienes, ¿no? Entonces los primeros años de vida sí son como importantes y afectan más en nuestro cerebro y por eso es que reaccionamos de esta manera, seamos o no conscientes de lo que nos sucedió, ¿no? Porque hay personas que no recuerdan, que sus primeros como que recuerdos son a partir de los 6, 7 años, o sea, no tienen, o sea, como que conscientemente no recuerdan, pero nuestro inconsciente o nuestro cerebro sí almacena esa información. Sí. Ya depende de nosotros cómo lo interpretemos o si nos queremos hacer como responsables de lo que nos sucede. Es que el querer hacernos responsables de lo que nos sucede puede ser muy difícil, ¿no? Entonces, a veces hay que tener mucho cuidado cuando conocemos, por ejemplo, a alguien que ha sufrido mucho en su infancia, ¿no? Y por lo tanto uno puede entender, ahora que tenemos este conocimiento de la estructura cerebral y como el sistema del estrés, pues decirle a alguien lo que sucede es que tú no te quieres hacer cargo puede ser muy invalidante, ¿no? Porque son temas muy difíciles. Entonces el primer paso es aceptar que lo que nos sucedió es doloroso, que no tenemos la culpa de lo que nos pasó, pero que tenemos la responsabilidad de repararlo, por así decirlo, pero también a nuestro tiempo. Claro, ¿no? Ahí siento que el tema de la autocompasión es muy importante porque a veces desde afuera muchas veces pero si te sientes así, ponte, ¿no? Si vamos a volver al estrés, a la ansiedad, pero si te estresas por tu carga como que laboral, ¿no? Pero ¿por qué estás así si al menos tienes como que trabajo, ¿no? O es normal que tu jefe como que tenga esa actitud contigo, o sea, porque a veces, siento que ya no tanto, pero a veces parte de la sociedad puede ser de no, o sea, como que nos tratan de disminuir, ¿no? Esos sentimientos, o también hay otra perspectiva de que puede ser, pero si te dices cosas como que bonitas de tú puedes, todo está en ti, ¿no? Y aún así como que no sales de esa situación, es porque tú no quieres, ¿no? Entonces, siento que la autocompasión de que es a nuestro propio ritmo y que el tema de superarse en estos aspectos
no es como de una sola línea, ¿no? A veces hay días donde vamos a estar 10, luego hay días donde al día siguiente vamos a estar en 1, y luego al otro día vamos a estar en 9, y al otro día, bueno, en 5, ¿no? Entonces, no es que si hoy estoy 10, mañana también tengo que estar en 10, ¿no? O sea, y es parte de nuestro desarrollo como personas, ¿no? Entonces siento que esa es la autocompasión, es un elemento que nosotros mismos como que no nos lo permitimos sentir. Somos a veces muy exigentes. Yo personalmente soy muy autoexigente, entonces recién he conocido este término, no sé si es una emoción, no sé, pero la autocompasión, ¿no? A veces siento que con los demás puedo ser muy compasiva y conmigo no, entonces me parece que sí es muy interesante tener este elemento como que en cuenta en nuestro tema de superación ante el estrés, ante la ansiedad, ante el pánico. Es muy importante lo que dices porque el primer paso pues es aceptar que hay un problema, pero a la vez también aceptar que vamos a tener limitaciones por el momento, como no contar, por ejemplo, con la ayuda inmediata o el soporte social, ¿no? Pero que poco a poco vamos a salir de esto, porque las personas tienden a ser más compasivas con los demás, ¿no? Cuando viene un mejor amigo y te dice, me siento mal por esto, uno le sale más fácil las palabras, no, pero tú, si así se equivoca, por ejemplo, no, todos nos equivocamos, esto toma su tiempo, pero con uno mismo tendemos a ser más críticos. Entonces, la autocompasión es muy valiosa en nuestro proceso de sanación, de recuperación, por así decirlo, ¿no? Y algo que no quería dejar pasar en este episodio era que cuando tú mencionabas el tema de el equipo multidisciplinario, ¿no? Cuando iban tal vez para estas consultas de estrés y la ansiedad ante un psiquiatra, ¿no? A veces pensamos, ¿no? Si es que no dormimos bien o si tenemos como problemas digestivos, pensamos que su origen es netamente físico, ¿no? De repente es que comí algo mal, ¿no? O, bueno, es que sufro o sea, insomnio. Y vamos pues ante el médico especialista, no sé, en gastroenterología, creo, ¿no? Sí, Pero en realidad esto puede ser en realidad una consecuencia de un factor estresante que no le estamos sabiendo manejar. Entonces, al menos, bueno, siento que últimamente sí ya se está tomando en cuenta los factores como que emocionales que pueden como desencadenar estas reacciones físicas, porque anteriormente, tal vez en el siglo pasado, no se daba mucha importancia a nuestro mundo como que emocional, ¿no? O a nuestro mundo mental. Eh, entonces quería hacer la consulta de cómo en el mundo de la medicina, si es que ya se está tomando en cuenta, de dar también esta perspectiva al mundo como que emocional de lo que nos pasa o de nuestras reacciones físicas, ¿no? Porque a veces puede ser que nosotros mismos o el especialista también, si no tiene este enfoque, no va a dar la solución de origen, sino va a poner como curitas a un tema que necesita ser más profundizado. Mira, lo que yo voy observando entre mi ámbito, con colegas de mi entorno, de otras especialidades, es que sí están dándole más importancia a lo que es la salud mental. Por ejemplo, yo tengo unos colegas que son médicos genetistas y ellos en su consulta enfocan mucho el tema de salud mental, ¿no? Tengo otra colega que es médico de familia y enfoca mucho, porque acuden con ellas ante sintomatologías físicas distintas y ella explora mucho lo que es salud mental. Entonces, al menos lo que yo observo, a los colegas de mi entorno, tal vez los colegas más jóvenes, están explorando el ámbito de salud mental. Y también sucede con los psiquiatras, o sea, si bien van a los médicos de otras especialidades porque me duele la cabeza, claro. se me afloja el estómago, se me tensan los músculos, pero también puede suceder que viene el psiquiatra me siento ansioso, me da ataques de pánico, pero el psiquiatra también como médico tiene que evaluar si hay una enfermedad física de fondo. Por ejemplo, he tenido consultantes que llegan por
trastornos de ansiedad, pero cuando se le ha evaluado, resultaba que era un hipertiroidismo, ¿no? Ok. O depresiones y era un hipotiroidismo, Ujú. ¿no? O ataques de pánico y era un problema cardiovascular. Entonces también Entonces, puede ser como al inverso. claro, ¿no? Hay muchas enfermedades, hay mucha sintomatología de salud mental que acompañan a cuadros físicos médicos. Es por eso muy importante ir al médico psiquiatra, ¿no? Ok. Porque tienen enfoque médico también, ¿no? A Ujú. veces las personas dicen, no voy al médico psiquiatra porque eso es lo último, ya lo peor que uno puede ir, Claro, ¿no? sí, En realidad. siempre, o sea, siento que se continúa con el estigma de que el Ujú. psiquiatra es una palabra muy fea, ¿no? Pero como el loquero, ¿no? O sea, estamos mal del coco, ¿no? Cuando en Sí, realidad es no dar la importancia a nuestro mundo mental, ¿no? A nuestra esfera mental. ajá. Hay en realidad, los estudios demuestran que el cuerpo reacciona a las interpretaciones que tiene la mente y a los recuerdos o interpretaciones de eventos que suceden actualmente o a las suposiciones de eventos Ujú. futuros. Entonces, la mente dirige el cuerpo, ¿no? Entonces es uno solo. Las investigaciones modernas están enfocándose ya a algo más integral, ¿no? Claro. Entonces eso es muy bueno en realidad. Ujú. Se han tardado algunos años, pero qué Sí. bueno que ahora lo están integrando. Bueno, entonces quería pasar a unas preguntas que hizo el público de Fondo y Forma, porque como dije al inicio, este fue un tema que nos sugirió uno de nuestros seguidores. Entonces acá hay unas preguntas que me parece interesantes como que abordar respecto al estrés y la ansiedad. Entonces una de las preguntas es, bueno, que me parece que ya lo respondimos, pero que era, ¿cómo puedo controlar la ansiedad y el estrés? Ujú. Sabiendo primero qué factores me están causando ansiedad, ¿no? Y si puedo gestionar esos factores, los intento gestionar, pero otra forma que hemos hablado es haciendo actividades agradables, disminuyendo factores de vulnerabilidad, identificar qué cosas me ponen vulnerable, ¿no? Haciendo ejercicio de respiración, meditación. Entonces, Ujú. esas actividades que, por así decirlo, activan el sistema nervioso Ajá, parasimpático, pues van a ayudar a gestionar tu ansiedad y tu estrés. ok. Luego también consultan, ¿es normal tener ansiedad cuando estás en un grupo grande, así sea de amigos? Depende la interpretación que tenga la persona. O sea, no es habitual que cuando yo estoy con un grupo de gente conocida, familia, amigos, experimente ansiedad. Entonces tengo ahí que evaluar por qué está experimentando ansiedad. Si hay Ujú. una interpretación, puede haber un pensamiento de me va a pasar algo y nadie me va a auxiliar. O tal vez las O reacciones que comentabas, las reacciones como físicas, ¿no? De taquicardia, o que siento que me suenan las manos, ¿no? O que mi respiración es más acelerada. ahí faltarían más datos, ¿no? Ok, Entonces, pero en general, entonces, si estás en un entorno que es de confianza y sientes como que las reacciones físicas o emocionales de la ansiedad, ¿ahí qué sugerirías a la persona que tiene, o sea, que siente eso, que percibe eso? que acude a un profesional de salud mental, ¿no? Ujú. Para evaluar más a fondo qué es lo que puede estar pasando, porque Ok. no es habitual sentir ansiedad ante un entorno de seguridad. Ujú. La ansiedad en entornos sociales sí la podemos experimentar, por ejemplo, cuando voy a dar una entrevista, cuando voy a exponer ante la clase, ¿no? O cuando me presentan a alguien nuevo, o cuando tengo el pensamiento de que tal vez no voy a ser bien recibido en un grupo, ante Ujú. situaciones en las cuales puede haber la exposición ante la sociedad, ante los demás y un juicio de los demás, Ujú. pues ahí es completamente comprensible que aparezca ansiedad, porque es algo que interpretamos, no es nuestro ambiente de seguridad. Pero si estoy en un ambiente de seguridad con mi familia y amigos y aparece ansiedad, no es muy habitual, no es frecuente, tendría que evaluar. Ok. Luego hay una pregunta que me parece que todos tal vez lo hemos sentido. Dice, ¿cómo lidiar con el pánico en las exposiciones? Siento que esto es siempre en el colegio o en la universidad, ¿no? Aunque también haces en lo profesional cuando tienes que exponer, ¿no? Cuando tienes una ponencia ante un público. O sea, ¿cómo se puede lidiar con este tema o con este pánico, como menciona acá? Ujú.
La palabra tal vez no sea pánico, pero sí entiendo a lo que se refiere. Una puede ser respirando, o sea, practicando ejercicios de respiración antes de la exposición. Y luego hay otra habilidad que me parece muy divertida, Sí. que se llama los 3 grandes más 1. ¿En qué consiste eso? Es que antes de que salgas a exponer, te puedes sentar, ¿no? Relajas tu cuerpo, pones el cuerpo hacia atrás, Ya. luego levantas tus cejas Ya, ok. Lo estoy y haciendo. y haces una sonrisa sin Ujú. mostrar los dientes, como haciendo Esta actividad que hace que se active el sistema nervioso parasimpático Ah, y nos relaja. y te O sea, nos va relaja. calmando. Ajá, y da una señal y una sensación de seguridad a la persona y a los demás. Por Ok. ejemplo, en consulta, Ujú. cuando tenemos a una persona un poco tensa o que noto que está tal vez en la consulta tensa, distante, digo, Claro, entonces el otro como que te contagia un poco, ¿no? Ajá, y da la señal al otro de que no soy amenazante, que estoy Claro. tranquila y segura y que también puede tener seguridad conmigo. Claro, ¿no? que está en un espacio de confianza, de seguridad, donde no le va a pasar nada malo. Exacto. Entonces, sí, pero si es un problema, si esto, por ejemplo, de exponer ya llega a ser un problema clínico como una Claro. fobia, Ujú. ¿no? Una fobia social, pues ya tendría que llevar algún tipo de tratamiento, ¿no? Pero luego podemos utilizar ejercicios terapéuticos. Ah, ¿no? ok. Ujú. Interesante. Y para terminar entonces con las preguntas de nuestros seguidores, eso me parece también creo que es interesante. Dice, ¿es normal estresarme porque las cosas no salen como yo quiero? Claro, sí, O sea, sí. es totalmente válido sentir, tal vez no estrés, pero como frustración, ¿no? Me parece que Claro, es más adecuado esa sí. palabra. Cuando alguno de nuestros objetivos se ven truncos, Ujú. pues que no podemos alcanzarlos, es normal experimentar enojo, frustración o que esto nos estrese, ¿no? Entonces es completamente natural. Ujú. Tal vez se está refiriendo en su pregunta a la intensidad de la emoción que experimenta O o cómo a las reacciona, ¿no? conductas Ajá. que tiene cuando experimenta esto, ¿no? Por ejemplo, yo me puedo frustrar si algo no me sale bien, pero puedo gestionar adecuadamente mi frustración. Y Mm, otra cosa es que por enojo o frustración, no sé, empieza a alzar la voz, claro. te trate mal, o renuncie a actividades o evite cosas, ¿no? Por Ujú. frustración. Entonces, pero frustrarnos ante cuando un objetivo se nos trunca es completamente natural. Ok, entonces ahí lo importante sería cómo lo gestionamos para que no nos limite y también para que no perjudique a las demás personas, ¿no? Porque es algo personal de nosotros mismos. Sí. Entonces, ya para eh, dar por finalizada esta charla que siento que siempre son muy nutritivas, pero aparte hemos podido como que ver otros aspectos que tal vez no tomábamos en cuenta cuando mencionábamos al estrés, a la ansiedad, ¿no? Cómo funciona nuestro cerebro y cómo afectan nuestras experiencias, ¿no? Y los recuerdos en cómo es que actuamos en nuestra vida diaria. Entonces, ¿tú consideras que tal vez como que socialmente se da más importancia a la forma en la que se manifiesta el estrés y la ansiedad y así como el alcance que se tiene hacia los demás y no nos enfocamos tanto en el fondo de las causas del origen de estas reacciones? Sí, yo estoy de acuerdo contigo, porque la sociedad no se enfoca mucho en por qué la persona puede estar experimentando o actuando de esta forma, ¿no? Más se enfoca en realidad en criticar las conductas. Entonces, es muy importante que, por ejemplo, este enfoque lo tengan los padres. Entonces, que interpreten por qué mi hijo, por ejemplo, desde muy chiquititos, como mencionábamos, que las experiencias tempranas afectan Sí. el cerebro, que los padres desde muy chiquititos digan, a ver, si mi hijo está reaccionando de esta forma, no está regulando su estrés, su enojo, ¿qué está pasando de fondo en lugar de simplemente callarlos, Ujú. gritarles, ¿no? Entonces,
sí es muy importante el enfoque de ver más allá, ¿no? ¿Por Claro. qué se está dando esta conducta o esta reacción de determinada persona? Ok, bueno, entonces este ha sido el episodio de hoy. Estoy contenta. Bueno, entonces si quieres que mencionar tal vez cuáles son tus redes de contacto, si quieren tener tal vez una cita contigo para que te consulten sobre estos temas que hemos estado conversando. Sí, claro, me pueden encontrar en redes sociales como doctora Leila Laos en Instagram y en Facebook como doctora Leila Laos psiquiatra. Bueno, entonces este ha sido el episodio de hoy. También recuerden que las redes de Fondo y Forma es fondo.forma.podcast. Estamos tanto en TikTok como en Instagram. Bueno, espero que este episodio les haya sido de utilidad y si sienten tal vez alguna de las características que hemos mencionado, es importante que acudan ante un especialista en salud mental. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Nos vemos.